¿Te acordás cuando el mayor drama inmobiliario era si el living tenía alfombra o piso flotante? Bueno, eso se acabó. Bienvenido a 2025, donde Blackstone invierte 11.000 millones. Los REITs se fuman al S&P 500 y Trump vuelve con más aranceles que un delivery con sobreprecio. Soy Fernando Polti, realtor en Las Vegas, desarrollador de software y tu guía oficial en este multiverso de ladrillos, tasas y decisiones financieras que dan miedo. Hoy te traigo un resumen que no es solo para expertos ni para brokers que usan palabras raras como valorización del activo. Es para vos, que estás viendo si comprar, vender o por lo menos no arruinarla con tu próxima movida inmobiliaria. Empecemos. Blackstone y los 11.000 millones. ¿Sabes qué hace una empresa cuando confía en que Europa no se va a prender fuego? Invierten 11.000 millones de dólares. Eso es lo que está haciendo Blackstone, el fondo de inversión más grande del mundo. Cerraron su fondo Europe Real Estate Partners 7 con 9,8 mil millones de euros. ¿Y por qué te debería importar eso si estás en Las Vegas o pensando en comprar tu primer hogar? Porque cuando los grandes mueven fichas así, es porque ven algo que la mayoría no. Si Blackstone fuera un jugador de póker, acaba de meter all-in con confianza en que Europa se va a recuperar. Y si eso pasa allá, lo mismo puede pasar acá. Las inversiones inmobiliarias siguen siendo refugio seguro, incluso con la economía mundial jugando a la ruleta rusa. ¿Quién hubiera pensado que los REITs, fideicomisos de inversión en bienes raíces, esos primos nerds del mundo financiero, le estarían pasando el trapo al musculoso S&P 500? Según los cerebritos de UBS, en lo que va del año, los REITs han generado retornos 4 puntos porcentuales superiores al S&P 500. Todo comenzó alrededor del 4 de marzo, justo cuando la administración Trump decidió jugar al Monopoly con aranceles para Canadá, México y China. La magia de los REITs radica en su naturaleza de tortugas con caparazón blindado. Están respaldados por activos reales, sí, edificios de verdad, no castillos en el aire, tienen poca exposición internacional. Esto los hace más resistentes cuando la economía mundial está más inestable que una mesa con una pata coja. Especialmente los REITs, que invierten en autoalmacenamiento, arrendamientos triple neto y viviendas unifamiliares en alquiler, son vistos como las apuestas seguras en este casino financiero. Eso sí, los que andan en el sector industrial y minorista podrían estar en aguas más turbulentas gracias a la posible caída en la demanda de los consumidores. ¿Te acordás de Miami, Jacksonville y Tampa durante la pandemia? Eran como las estrellas de rock del mercado inmobiliario, con precios subiendo más rápido que un ascensor sin frenos. Pero, sorpresa, la fiesta se calmó. En Miami, las casas ahora se quedan en el mercado una mediana de 60 días y 25% de las propiedades han tenido que bajar sus precios en febrero. Jacksonville no se queda atrás. Casi el 30% de los vendedores bajaron sus precios y el inventario aumentó más del 26% comparado con el año anterior. En Tampa, el inventario subió un 19,8% y casi un tercio de las viviendas en venta redujeron sus precios en febrero. Es como si de repente estas ciudades hubieran puesto carteles de liquidación total, todo debe irse. Para los compradores es el momento de dejar de mirar desde la tribuna y entrar al juego. Hablemos de Las Vegas, mi patio trasero. En abril de 2025 el mercado está más cambiante que humor de suegra. El inventario de viviendas está subiendo, algunos precios están bajando, pero el precio medio de las casas sigue rompiendo récords. Es una especie de limbo donde los compradores tienen más opciones, pero los vendedores todavía se llevan su tajada. Para los compradores esto significa más cartas en la mano y la posibilidad de negociar como tiburones. Para los vendedores, aunque hay más competencia, el valor de las propiedades sigue siendo sólido, reflejando que Las Vegas sigue siendo el lugar donde todos quieren estar. Así que, ya sea que quieras apostar por comprar o vender, el mercado de Las Vegas tiene una ficha con tu nombre. Ahora agárrate, porque si te parecía poco lo de Blackstone y las ciudades en liquidación, volvieron los aranceles de Trump, ¿sí? Otra vez, impuestos del 10% a las importaciones. ¿Cómo impacta esto? Aumentan los precios de materiales de construcción, sí, incluso los clavos que sostienen tu casa, pero bajan las tasas hipotecarias por el nerviosismo del mercado. Es como si te subieran el precio del pan pero te regalaran el horno. ¿Qué hacemos con eso? Miramos las tasas, ¿no? Y si bajan, comprar ahora puede salirte más barato que esperar a que el mercado se calme. Si querés adentrarte más en esta noticia, tengo un video en mi canal en el que profundizo y hago un análisis más detallado. El resumen es simple: los grandes están invirtiendo, el mercado se está ajustando y las oportunidades están apareciendo, y vos podés mirar todo esto pasar, o bien podés sentarte conmigo, revisar opciones y hacer que el 2025 sea el año donde la jugada te sale perfecta. ¿Querés que revisemos tu caso? ¿Tenés preguntas?
no sabes si lo que viste es una oportunidad o un intento de estafa con revestimiento de mármol, escribime en poltivegas.com y lo vemos juntos. Y si llegaste hasta acá, sos un campeón. Tírate un like, suscríbete y compartilo con ese amigo que todavía piensa que el mercado está muy caro para entrar. Spoiler, lo que está caro es esperar. Nos vemos en Vegas.